Era el 5 de enero de 2019. En una casa de Toluca, un joven llamado Óscar García escondía un terrible secreto. La policía había llegado hasta su puerta tras el hallazgo de varios cadáveres, pero lo que no sabían aún era que detrás de esos cuerpos se escondía un asesino calculador, capaz de asesinar a su propia novia. ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo? Quédate hasta el final y vas a descubrir el momento clave que permitió su captura. Empecemos por el principio. Óscar García tenía 24 años y una vida aparentemente normal. Vivía en Toluca, una ciudad tranquila, alejada de los grandes titulares de los medios. Sin embargo, en 2018, comenzó a cometer una serie de crímenes que conmocionaron a la comunidad. En ese entonces, nadie sabía que los jóvenes desaparecidos habían sido víctimas de un asesino con un modus operandi macabro. Todo comenzaba con el encantador Óscar, pero al final, sus víctimas nunca volvían a casa. El primer caso ocurrió en octubre de 2018. Una joven llamada Alma, de 19 años, desapareció sin dejar rastro. Su familia, desesperada, comenzó a buscarla sin descanso, pero no fue hasta días después cuando se descubrió que había sido brutalmente asesinada por su novio, Óscar. En su casa, la policía encontró rastros de sangre y señales de tortura. Lo que parecía una relación amorosa se convirtió en una trampa mortal. La desaparición de Alma no fue un hecho aislado. En noviembre del mismo año, una joven llamada Jessica también desapareció. Era amiga de Alma y, como ella, mantenía una relación con Óscar. Las autoridades comenzaron a atar cabos, pero el joven sabía cómo esconder sus huellas. Su casa, en un vecindario tranquilo de Toluca, se convirtió en su propio cementerio. Las víctimas fueron enterradas en el mismo lugar donde él vivía, sin que nadie sospechara de su cruel doble vida. En diciembre de 2018, Óscar asesinó a su propia novia, Liliana, una joven que se encontraba profundamente enamorada de él. Nadie imaginaba que detrás de su dulce apariencia se ocultaba un monstruo. Ella también cayó en sus manos y, como las anteriores, terminó siendo una víctima más de su plan macabro. Fue un crimen tan frío que dejó a todos desconcertados, pero lo peor estaba por llegar. A medida que el número de víctimas crecía, las autoridades se empezaron a interesar por el caso, pero Óscar ya había desaparecido. Sabía que su tiempo se agotaba y decidió huir, dejando atrás su macabra obra. En su fuga, se mudó a otro estado, adoptó una nueva identidad y desapareció del radar. Durante meses, su rastro se desvaneció, pero las pistas seguían apuntando hacia él. Mientras tanto, los familiares de las víctimas no dejaban de buscar justicia. La policía, por su parte, reactivó la investigación. Fue gracias a una serie de registros y testimonios que los detectives lograron hacer una conexión directa entre Óscar y las víctimas. Aunque había logrado escapar, su perfil psicológico ya estaba claro. Un asesino serial que no dudaba en eliminar a cualquier persona que se interpusiera en su camino. La captura de Óscar García ocurrió el 22 de octubre de 2019. En una operación coordinada por las autoridades, fue detenido en el estado de Querétaro
A pesar de los intentos de ocultarse, las pruebas en su contra fueron irrefutables. En su casa, además de los cuerpos enterrados, se encontraron evidencias de que había estado planificando más asesinatos. La justicia por fin empezaba a tomar forma, pero aún quedaba una pregunta. ¿Por qué? Óscar García, usted está acusado de conspiración. ¿Cómo se declara? El juicio de Óscar García comenzó en 2020. Durante las audiencias se revelaron detalles escalofriantes de su personalidad y de los crímenes que había cometido. La forma en que había manipulado y engañado a sus víctimas dejó a todos horrorizados. Sin embargo, algo en su historia no encajaba. ¿Qué lo llevó a cometer estos asesinatos? ¿Qué tan profunda era su obsesión por controlar y destruir a las personas que amaba? Óscar García fue condenado a varias penas de prisión por los crímenes que cometió, pero su historia dejó muchas preguntas sin responder. A pesar de su condena, las motivaciones detrás de sus asesinatos siguen siendo un misterio. ¿Fue un asesino por venganza o por pura satisfacción personal? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Si este caso te impactó, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. ¿Qué opinas sobre el perfil de Óscar García? ¿Qué crees que falta por descubrir sobre su historia?